Hola, buenas tardes a todos. Nosotros somos estudiantes de la carrera Ingeniero Tecnológico Prevencionista y hoy vamos a presentarle un tema fundamental tanto para la seguridad de los trabajadores y también para la sociedad en general. Vamos a hablar del transporte de productos químicos peligrosos. Nuestro equipo está compuesto por Agustina Corleto, Guillermina Riboir, Rosa Fernández y quien les habla, Karen Langoni. Primero que nada, es importante entender qué son las mercancías peligrosas. Las mercancías peligrosas son sustancias o artículos que, por sus propiedades físicas, químicas o biológicas, representan un riesgo para la salud, la seguridad, los bienes o el medio ambiente de trabajo. Estas, estos riesgos son tanto en su transporte, en su almacenamiento o en su manipulación. Los peligros que pueden causar estas mercancías peligrosas son múltiples, por ejemplo, derrames, incendios, explosiones, intoxicaciones o incluso afectaciones al medio ambiente. En Uruguay, el manejo de estas mercancías no está dado al azar, sino que está regulado tanto por normativa internacional como por normativa nacional. En el plano internacional encontramos dos referencias claves que son el código IMDG, que está elaborado por la Organización Marítima Internacional, que regula el transporte marítimo de mercancías peligrosas, y el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos, conocido como la SGA, que define criterios universales para clasificar, etiquetar y comunicar los peligros de los productos químicos. En cuanto a la normativa nacional, Uruguay ha avanzado en una serie de leyes y decretos que buscan proteger al trabajador y a la comunidad, también al medio ambiente. Entre ellos podemos mencionar la Ley 19.012, la Ley 16.688, que establece lineamientos generales sobre la seguridad y responsabilidad del manejo de sustancias peligrosas. El decreto 406 del 988 también marca condiciones mínimas de seguridad para la manipulación de productos químicos y medidas preventivas. Luego podemos hablar del decreto 321 del 09, que refuerza la obligación del empleador de implementar medidas preventivas y capacitar a los trabajadores. A su vez de estas leyes y decretos encontramos normas UNIT, contamos con estas normas que son normas técnicas nacionales que complementan la legislación, estableciendo criterios prácticos para el transporte, el etiquetado y el almacenamiento seguro de estas mercancías. El objetivo de toda esta normativa eh, no es solo burocrático, sino también que es claramente preventivo. Busca evitar accidentes y enfermedades, reducir la exposición de los trabajadores a los riesgos y garantizar tanto a los trabajadores como a la comunidad la protección. Además, poder ayudar a minimizar el impacto ambiental que puede derivarse de un mal manejo de estas sustancias, ¿no? Bueno, en nuestra formación como prevencionistas, entendemos que la prevención es la herramienta más efectiva. Capacitar al personal, asegurar un correcto etiquetado, implementar planes de emergencia y cumplir con la normativa son pasos esenciales para garantizar un entorno laboral seguro y responsable, ¿no? Bueno, en conclusión, la normativa uruguaya e internacional sobre estas mercancías peligrosas están constituyendo una guía clara y obligatoria que nos orienta a un mejor manejo de estas mismas, eh, que si bien son necesarias para muchas actividades productivas, también representan un riesgo significativo si no se gestionan correctamente. Bueno, como futuros ingenieros prevencionistas, nuestro desafío siempre va a ser promover la cultura de la seguridad, asegurando que estas disposiciones, estas leyes, estos decretos no queden solamente en el papel, sino que se aplique de forma efectiva y segura en los lugares de trabajo. Bueno, a nuestro equipo le tocó presentar sobre transporte de mercancías peligrosas.
Esto, como vamos a ir viendo a lo largo del video, tiene muchos factores, tiene muchos medios de transporte, pero los que a mí me tocó hablar es sobre el medio de transporte terrestre. En el medio de transporte terrestre podemos encontrar a lo que es el transporte de carretera y el transporte ferroviario. En cuanto al transporte de carretera, podemos decir que este es uno de los medios de transporte más elegidos, pero también de los que conlleva más riesgos al estar expuesto en las rutas, y eso puede traer riesgo de accidentes, lo que puede conllevar derrames, se pueden provocar incendios y se pueden provocar explosiones. Bueno, en cuanto a la prevención, para tratar de evitar lo que son estos riesgos, se tiene que pedir que el vehículo esté autorizado, ¿sí? Em, Debe de contar sí o sí con la señalización correspondiente. Tiene que tener un mantenimiento periódico, un mantenimiento periódico mecánico, y debe de contar con kit antiderrames y extintores. También se debe planificar una cuestión de ruta segura, ¿sí? Bueno, y en cuanto a lo que son los camiones cisternas, estos van a tener o van a requerir aún mayores exigencias, ya que transportan líquidos inflamables, corrosivos o incluso gases a presión. Las cisternas deben de hacerse bajo normas técnicas muy específicas, y siempre hay que asegurarse que sea compatible la cisterna con el líquido que va a ser trasladado. Deben de contener válvulas y cierres seguros. La carga y la descarga de la mercancía peligrosa cuando es trasladada por una cisterna debe hacerse bajo protocolos muy controlados. Esto se hace para evitar las fugas y para evitar la electricidad estática. Algo muy importante es que deben estar identificados con las placas naranjas con el número de la ONU y las etiquetas de peligro que indican qué tipo de riesgo se expone. Lo que tiene el ferrocarril como gran ventaja es que puede trasladar grandes volúmenes de carga, pero a su vez con lo que es un riesgo menor de accidentes, ¿verdad? Pero a su vez, cuando se produce un descarrilamiento, las consecuencias son mucho más graves. Es por eso que se exige que los vagones sean especializados. Por ejemplo, las cisternas deben estar diseñadas para ciertos productos, deben de tener y contar con un mantenimiento súper riguroso, con tener una señalización clara y una documentación detallada. Como podemos ver, se repite mucho con lo que es el transporte por carretera, ¿sí? También se solicita tener los planes de ruta bastante detallados, prever zonas críticas, y se realizan simulacros de emergencia con lo que son bomberos y autoridades locales. En resumen, podemos decir que tanto en el transporte carretero como en el ferrocarril, la prevención siempre es súper importante para reducir lo que son los riesgos. Y bueno, avanzando un poco en este tema, vamos a hablar ahora sobre los conductores y la capacitación. Este es un punto muy fundamental, ya que los conductores tienen un rol súper importante, ¿sí? Porque ellos son los responsables directos de la seguridad durante el traslado de la mercancía peligrosa. Para poder trabajar, ellos deben de cumplir con ciertos requisitos, como por ejemplo tener la licencia de conducir habilitada para manejar este tipo de vehículos, deben de contar con el carnet laboral vigente y un certificado del curso de transporte de mercancías peligrosas. Además, también deben de contar con lo que es la documentación del vehículo y de la carga que están transportando. En cuanto a lo que es la capacitación, es obligatoria y muy completa. Incluye normativa nacional e internacional, como por ejemplo el Mercosur, la ADR y la ONU. Además de la formación sobre la señalización, que en este tema va a profundizar un poco más mi compañera más adelante, procedimientos de emergencia, usos de equipo de protección personal y la lectura de etiquetas y paneles de riesgo. Ellos deben de tener noción de qué es lo que están trasladando.
Bien, sin esta formación el conductor no estaría preparado para enfrentar los posibles incidentes que se puedan dar durante el camino. En cuanto a lo que son las responsabilidades del conductor, ellos deben de revisar el estado del vehículo, deben de revisar los frenos, se deben de revisar los neumáticos y la carga, obviamente, antes de salir. Se deben de cumplir itinerarios y horarios autorizados y nunca deben de manipular los bultos durante el viaje. Esto significa que deben de señalizar la zona, deben alejar a las personas y algo muy importante es que no deben de usar agua si no se conoce con qué se está tratando, ¿verdad? Porque puede reaccionar la sustancia. En definitiva, podemos decir que la seguridad en el medio de transporte terrestre de productos químicos no depende solamente de la tecnología del vehículo, sino también de la preparación y la responsabilidad que los conductores tengan, que podemos decir que estos son la primera línea de defensa frente a cualquier emergencia o eventualidad que se pueda presentar durante el transporte de la mercancía peligrosa. Así que bueno, los dejo con mi compañera. Siguiendo por lo que es el transporte aéreo y marítimo, el transporte aéreo de mercancías peligrosas se rige por ciertas normativas internacionales, principalmente establecidas por la Organización de Aviación Civil Internacional en el anexo 18 del Convenio de Chicago y por el Manual de la IATA, o sea, de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, el DGR. Estas se encargan de clasificar, embalar, marcar y etiquetar las mercancías y además constituyen el manual de referencia para las aerolíneas. El manual incluye también requisitos operacionales adicionales, los cuales proveen a los operadores de un sistema armonizado para el transporte de mercancías peligrosas de manera segura y eficiente. Según la IATA, existen tres tipos de mercancías aéreas que pueden agruparse en mercancías peligrosas, prohibidas y no restringidas. Por un lado tenemos las mercancías peligrosas, que dentro de estas existen aquellas que pueden transportarse en avión de pasajeros y otras que deben ir exclusivamente en los aviones de carga. Esto basándose en el criterio de codificación de la ONU. En cuanto a las mercancías prohibidas, estas son sustancias de riesgo de explosión, reacciones peligrosas, incendio, emisión de gases tóxicos o corrosivos e inflamables en condiciones normales de transporte. Y por último, las no restringidas, que es toda sustancia que no presenta ninguno de los criterios de las clases o divisiones de los riesgos y no figura en la lista de mercancías peligrosas. Estas pueden transportarse sin restricción. Claro está que todos los transportes de mercancías peligrosas presentan riesgos. En este caso, los principales riesgos del transporte aéreo son los derrames o las emisiones tóxicas dentro de la aeronave, riesgo de incendio o explosión en un espacio cerrado y presurizado, que puede originarse en ocasiones por líquidos inflamables, baterías de litio, entre otras cosas. Y por último, la dificultad de respuesta inmediata ante una emergencia en pleno vuelo. Hay sustancias peligrosas embaladas o almacenadas de forma incorrecta que bueno, pueden ocasionar accidentes en un avión a muy corto plazo, o sea, en muy poco tiempo, requiriendo bueno, una respuesta rápida para controlar el riesgo. Para esto, bueno, existen medidas preventivas, como es el embalaje homologado y aprobado según las normas de la ONU, el etiquetado visible y en varios idiomas para que pueda comprenderse, la limitación de las cantidades por pasajero y por tripulación, por ejemplo, las baterías de litio, los aerosoles, etcétera. También el entrenamiento obligatorio del personal de aerolíneas y carga en procedimientos de emergencia. Y por último, la prohibición estricta de transportar ciertos productos que son altamente peligrosos. Pasando a lo que es el transporte marítimo, dependiendo de los volúmenes que deben transportarse de mercancía, la carga marítima puede ser transportada en buques, tanques o contenedores. Por lo tanto, se debe haber conocimiento respecto a la información
sobre la clasificación de las mercancías peligrosas y también sus límites de cantidad a transportar. Esto ayuda además a establecer la documentación, el embalaje y el etiquetado correctamente. La carga marítima peligrosa puede necesitar condiciones específicas de estiva, por lo tanto hay que tener también conocimiento sobre dónde y cómo apilar los contenedores que bueno, llevan mercancía peligrosa. Y un factor fundamental es la exposición a la luz solar y al agua, que eso también se debe tener en cuenta. Para esto tenemos el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas, que él mismo regula la clasificación, el embalaje, la segregación y la documentación. En puertos uruguayos, por ejemplo, la Administración Nacional de Puertos aplica el Manual de Cargas Peligrosas y los protocolos de segregación. Bueno, como el transporte aéreo, este transporte también presenta riesgos. Los principales son incendios en bodegas, la contaminación marina debido a las sustancias peligrosas y las reacciones químicas por cargas incompatibles, o sea, cuando se transportan dos productos, dos sustancias peligrosas y entre sí son incompatibles. Para esto también existen medidas de prevención, como es la segregación en depósitos portuarios, por ejemplo, los oxidantes lejos de los inflamables, lo que decía recién que no son incompatibles. Los planes de emergencia, como es, por ejemplo, la guía de respuesta en caso de emergencia, las inspecciones periódicas y el control documental, o sea que esté todo correctamente. Y por último, la capacitación del personal portuario. Por ejemplo, el protocolo de graneles fumigados, SEGAP regula la descarga de granos tratados con pesticidas, minimizando la exposición de los trabajadores y el riesgo ambiental también. Y bueno, eso sería un poco más o menos de lo que es el transporte de mercancías peligrosas, el transporte marítimo y aéreo. A mí me toca hablar de lo que son recipientes móviles, de lo que son las medidas transversales en el transporte de mercaderías peligrosas, lo que es las medidas de prevención, los equipos de protección personal y una conclusión y un cierre chiquito final. Con respecto a las medidas transversales de transporte de mercancías peligrosas, las medidas son aquellas que se aplican de forma continua y sistemática. Esto es que deberá de tener determinadas pautas que se deben cumplir y no alejarse de lo que se requiere durante todo el proceso logístico, desde la planificación hasta la entrega. Sus objetivos siempre cuando tenemos este tipo de medidas son minimizar riesgo, garantizar la seguridad y asegurar el cumplimiento de la normativa de nuestro país o de los estados conjuntos. Con respecto a las medidas transversales, se consideran lo que son capacitaciones y concientización, clasificación del etiquetado y embalaje, que por ejemplo se usa el sistema de clasificación internacional, que puede ser ONU, GHS, ADR, las condiciones del vehículo y el equipamiento. Es importante tener unas buenas condiciones y un buen equipamiento para ese tipo de traslado de ese tipo de mercancía peligrosa, que la documentación y la trazabilidad son importantes también, ya que la documentación, por ejemplo, que el vehículo tenga su hoja de datos de seguridad de los productos que está trasladando, los permisos especiales, los planes de ruta, la coordinación interinstitucional significa coordinar con otras áreas, la articulación entre lo que es la empresa de transporte y las autoridades regulatorias, como son bomberos, servicios de emergencia, policía, por si hay algún evento o algún accidente eventual. La participación en planes de contingencia y protocolos intersectoriales son importantes, poder coordinar con todas estas autoridades, hacer una buena articulación para poder entregar la mercancía con éxito. La prevención de incidentes y gestión de emergencia también es importante, identificar los puntos críticos en las zonas sensibles como son las escuelas, hospitales, áreas naturales y demás. Los protocolos de actuación es importante que tengan buenos protocolos antiderrame, incendios o accidentes. También tener una buena señalización y tener disponibles rutas alternativas de traslado. Es importante saber
que este tipo de medidas transversales nos sirven para poder articular una buena entrega y ser más efectiva el traslado en rutas, en este caso, porque son recipientes móviles. Con respecto a lo que son los recipientes móviles, son unidades de cargas diseñadas para contener sustancias peligrosas durante el traslado. A diferencia de lo que son los transportes a granel, estos recipientes permiten una manipulación más flexible y más directa. ¿Por qué? ¿Y qué significa esto? Que el riesgo que genera este tipo de recipiente es mucho más elevado que un riesgo a granel. ¿Por qué? Porque tenemos impacto de riesgo particulares como por ejemplo la fuga, las reacciones químicas o roturas de impacto. Es importante mantener requisitos técnicos y normativos, diseños de homologación, que los recipientes están aptos para ese traslado de ese producto crítico. La inspección y mantenimiento es importante, inspeccionar por ejemplo, bidones, cilindros, lo que fueran, inspeccionarlos, ver que están acordes y están en buen estado de funcionamiento para su traslado. El mantenimiento es importante, tener un buen mantenimiento no solo de los equipos de traslado, sino por ejemplo, los camiones. Eh, el etiquetado y la señalización, que esos recipientes móviles estén bien etiquetados, revisar de que el etiquetado corresponda al material que se está trasladando. Condiciones de transporte, tiene que tener buen estilo y sujeción, es importante que esté firmemente asegurado el mismo, puede tener aseguradas con palet, con barreras, etcétera. La documentación, es importante mantener documentación obligatoria, como la hoja de datos de seguridad de los productos que se están trasladando, la guía de carga, certificados de inspección y demás. Es importante que los choferes tengan buenas capacitaciones, que sepan manipular la carga, que tengan conocimiento de primeros auxilios, protocolo de emergencia, condiciones de la normativa nacional, que sepa qué es la normativa, cómo se usa, por ejemplo, el decreto 560 del 2003, que es el traslado de materiales, mercancías peligrosas en transporte por carretera. Medidas preventivas de contingencia, poder identificar zonas sensibles, equipamiento de emergencia también, poder corroborar de que tenga todo. La comunicación inmediata también es importante, que sepa a quién comunicar, cómo y dónde. Tenemos que, por ejemplo, las respuestas de emergencia son importantes como medida de prevención, asegurar que la carga con sistemas de amarre, como dice acá, asegurarlas bien, buscar un buen sistema de amarre y una buena sujeción para que no haya desplome. Con respecto a los equipos de protección personal y las respuestas de emergencia, la respuesta de emergencia es toda emergencia, sea un derrame, incendio, explosión, lo que fuere, debe de mantener una respuesta estructurada. Primero se debe identificar bien en esa emergencia la carga que se está trasladando, cuál es la sustancia involucrada en el caso y saber conocer la clase de riesgo que conlleva, la reactividad y los posibles efectos sobre la salud y el medio ambiente. Luego se activa el sistema de gestión de incidentes, que es articular, como ya lo habíamos mencionado, en la parte transversal, de articular lo que es policía, bomberos, autoridades ambientales y personal técnico capacitado para este tipo de eventualidad. Es importante también el tema del equipo de protección personal. El equipo de protección personal es una exigencia legal y técnica. No es opcional. Sí o sí, el conductor y el sistema de transporte debe de tener obligatoriamente el equipo de protección personal adecuado a lo que se está trasladando. Se debe de seleccionar según el tipo de sustancia y el rol del trabajador también. Y en esto, obviamente, como dice el PPT, gafas de seguridad, los cascos, los guantes resistentes a productos químicos, las máscaras con filtro, o cuando larga algún vapor o gases muy tóxicos, también tenemos los ERP, los equipos de respuesta autónomas, entre otras cosas, obviamente las botas de seguridad para productos críticos, la ropa ignífuga, como dice ahí.
Ya hablamos de lo que son las medidas preventivas en vehículo, tener toda la parte de extintor y los kits, y obviamente concientizar al conductor qué es lo que se está trasladando y qué hacer, qué cosas hacer y qué no, como no alimentarse con carga de productos químicos, la prohibición de fumar y demás. Bueno, la capacitación, como ya dijimos, es importante también que esté capacitado para ese tipo de traslado, porque no es lo mismo trasladar, yo qué sé, arroz que trasladar productos de mercancías peligrosas, requieren otro tipo de capacitación un poco más estructurada y específica para ese tipo de traslado. Con respecto a lo que es la conclusión general final, la relevancia de la prevención, el impacto de la salud, medio ambiente y la seguridad laboral. Prevenir no simplemente es evitar un accidente, es anticiparse con conocimiento, actuar con responsabilidad y proteger lo que no tiene reemplazo, la vida, el entorno y la dignidad del trabajo. Es importante saber que la prevención es un principio ético y técnico, el transporte de emergencias, mercaderías peligrosas, la prevención no es un accesorio, es el eje que sostiene todo el sistema. Como reflexión final, podemos decir que la prevención no es un gasto, es una inversión a futuro. El lenguaje común entre la técnica y la ética, entre la norma y la empatía, en el transporte de mercancías peligrosas, prevenir es cuidar cuidar a quien trabaja, a quien vive cerca y a quienes vendrán después. Es importante ser serios en este aspecto, porque la seguridad no se improvisa, se construye, se enseña y se defiende. Muchísimas gracias.